El mundial cada vez está más cerca y, como ya saben, tenemos ya a los clasificados de las confederaciones. En este video y en esta serie de videos lo que haremos es hablar de cada confederación y hasta dónde los vemos llegar en este mundial de Qatar 2022. Empezando por supuesto por una de las confederaciones más llamativas, la de Sudamérica, las eliminatorias de Conmebol. Como bien mencionas, Conmebol, una de las confederaciones hasta cierto punto que podemos considerar reñidas, se vio un tanto cambiante en los últimos momentos, pero creo que eso mismo fue lo que cambió en esa situación, el aspecto de cómo ver a esta confederación. Lo que haremos en este video es lo siguiente: manejar hasta qué punto consideramos como mínimo del que pueden avanzar las selecciones clasificadas, del primero al quinto lugar, hasta dónde consideramos como su punto máximo, para terminar con una conclusión en cada una de estas selecciones antes mencionadas. Comenzando entonces con la estructura que acabas de mencionar, empezaremos con la primera selección clasificada que terminó en primera posición y es Brasil, una selección que está bastante bien. Como ya mencioné, se clasificó de manera muy temprana, me parece a mí, al mundial. En conjunto han mostrado un estilo de juego bastante poderoso, bastante bueno, que es de bastante cuidado, y en lo individual, por supuesto, tiene figuras que son bastante importantes. La más llamativa evidentemente es Neymar Jr., que es, considero yo, su mejor jugador, y de ahí tenemos a otros como Vinicius, que anda en muy buen momento, Gabriel Jesús, el portero Alisson Becker, entre otros jugadores que me parece a mí conforman una selección bastante buena y de bastante cuidado. Recordemos que Brasil se encuentra en el grupo G junto a Serbia, Suiza y Camerún. En este aspecto yo veo a los brasileños clasificándose en primer lugar y se enfrentarían al segundo lugar del grupo H, que está conformado por Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Desde mi punto de vista, Portugal sería la segunda clasificada y sería un encuentro llamativo que para mí terminarían ganando los cariocas. Por este aspecto yo veo como mínimo a Brasil en cuartos de final, teniendo un avance máximo de semifinales. Una selección candidata y bastante peligrosa para este mundial. Puede fácilmente, como mencionas, hasta cierto punto llegar a las semifinales. Considero que sería un desastre el ver a Brasil en cuartos de final, simplemente, que no avanzara más, sobre todo por el nivel que se le conoce a esta selección. Pero bueno, en la siguiente, la selección argentina, otra selección que clasificó con bastantes puntos, al igual que Argentina. Bastante fáciles los partidos para ambas selecciones. Creo que para la selección de Argentina tuvo un poco más de problemas al momento del pasar, digo, no tanto por el nivel, sino un poco más por los planteamientos de Scaloni. Será interesante saber qué tanto puede acomodar por ahí a Lionel Messi, que prácticamente es el eje de todo el juego de Argentina. Por ahí también está Dybala, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Rodrigo de Paul, que son jugadores bastante llamativos en ese sentido y que puede generar bastantes planteamientos en cuestión de las plantillas que pueden ser sus 11 titulares y cómo modificarlos en cada uno de los partidos. El grupo C, en el cual se encuentra la selección de Argentina como cabeza de serie, está conformado por Arabia Saudita, México y Polonia. Yo creo que esta selección puede llegar a cuartos de final si los rivales se le van dando, si la posición se le va dando, porque recordemos que se cruza con Francia en el grupo D y con Dinamarca o Túnez, o en este caso el repechaje, pero yo creo que puede ser un tanto complicado por eso. En cuanto a los argentinos, yo los veo como mínimo llegando a octavos de final y como máximo yo me voy a atrever a decir que en cuartos de final. Habrá que ver cómo va a ser su rendimiento. La siguiente selección de la que hablaremos es de la Garra Charrúa, de los uruguayos, una selección que fue de menos a más en la eliminatoria, terminó su cierre como tercer lugar, bastante bueno, creo que no muchos lo esperaban dadas las circunstancias en las que mencionamos que les costó bastante arrancar, pero que tras la llegada de Diego Alonso empezaron a hacer las cosas bien y por supuesto esta selección tiene muy buenos jugadores para dar bastante competencia. En este sentido hay que recordar que Uruguay se encuentra en el grupo H junto a Portugal, Ghana y Corea del Sur. Para mí Uruguay se va a clasificar como primera y seguramente Uruguay como segunda. Ante esto se enfrentaría a la segunda posición del grupo G, que para mí puede ser Suiza, pero incluso si es Serbia, me parece que Uruguay tiene más argumentos para ganarle a cualquiera de estas dos selecciones. Es por esto que yo veo a los uruguayos mínimo cuartos de final y como máximo, al igual que los cariocas, los veo en semifinales. Considerando la forma de juego de Uruguay, yo creo que puede llegar incluso hasta avanzar a cuartos de final. Esa es mi consideración de esta selección. Por otro lado, en cuestión a Ecuador, una selección que lo hizo bastante bien, aunque en los últimos partidos bajó un poco el rendimiento. Creo que puede tener ciertas facilidades, aunque Senegal y la otra selección, Países Bajos, puede complicárselo un poco. Ahí tiene algunos jugadores llamativos como Hincapié, Ener Valencia y Gonzalo Plata, que pueden marcar la diferencia. Y Gustavo Alfaro no es un director técnico que me llama mucho la atención en ese sentido, pero
ha llevado a esta selección hasta el lugar en el que está. Yo veo a la selección de Ecuador avanzando en la siguiente ronda de octavos de final con ciertas dificultades por las selecciones antes mencionadas, pero no la veo avanzando a instancias más lejanas que de esa situación. Yo la veo como mínimo avanzando a fase de grupos, pero no a más de esa instancia de cuartos de final. Aunque Ecuador fue una selección que fue bastante sorpresiva, igualmente como mínimo veo llegándolos a octavos de final y como máximo también veo llegándolos a octavos de final únicamente. Pasando entonces a la última selección clasificada, Perú, que aún no sabemos si va a estar en el mundial dado que tiene que jugar todavía su repechaje, algo que va a ser seguramente que lo va a ganar y va a estar presente, digo, por eso no hay tanto problema, al menos que pase algo bastante desastroso. Recordemos entonces que los peruanos se encontrarían en el grupo D junto a Francia, Dinamarca y Túnez. Dinamarca, una selección que no se le puede hacer menos, que ha tenido una muy buena campaña, ha tenido de hecho bastantes buenos años y en este aspecto me parece sería muy sobrado decir que Dinamarca es menos que Perú. Por este aspecto yo creo que sería bastante complicado decir hasta dónde pueden llegar los peruanos dado por la dificultad de grupo que van a tener. Sin embargo, yo me voy a arriesgar una vez más a decir que como mínimo y máximo los veo únicamente en fase de grupos sin avanzar a octavos de final. Es una selección que para mí es un tanto intermitente en ese sentido. Yo creo que el hecho de ya estar en esta situación del mundial es ya el máximo que podría llegar. Yo no la veo avanzando a la siguiente fase, sobre todo por Dinamarca, y la veo quedando mucho en tercer lugar, sobre todo porque ahí está en ese grupo la selección de Túnez. Pero bueno, ese es nuestro análisis en cuanto a qué tanto pueden avanzar las selecciones de CONMEBOL en este mundial de Qatar 2022 como máximo y como mínimo, hasta qué instancias pueden llegar. Como siempre, tus comentarios son importantes para cada uno de nosotros. Déjanos saber qué tan lejos puede llegar tu selección y qué tanto crees que pueden llegar las selecciones de la misma confederación en este mundial de Qatar 2022.